Pero dije, no es tan difícil ganar dinero. Entonces yo decía, ¿por qué? Y me empecé a cuestionar, ¿no? ¿Por qué mi papá decía eso, no? Y cosas que seguían resonando en mí. Sí. Pero ojo, yo creía algo diferente a mi papá, pero a mi manera yo estaba recreando una creencia limitante que como en el fondo yo traía lo de mi papá, yo acumulaba el dinero, ¿no? Entonces como que decía, tengo que ahorrar, 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 y luego de repente empecé a perder como esa parte de los propósitos, Sí. para qué estaba ahorrando. Y ahí fue donde caí y dije, pues a mi manera estoy replicando una cierta creencia limitante que es la acumulación, porque a lo mejor yo en el fondo tengo miedo de que de repente ya no voy a tener dinero, o qué va a pasar. Y obviamente ahí fue cuando empecé a trabajar en sanar esa relación. Y justamente, que es lo que yo trato de impulsar y ayudar a las personas, hay que detectar lo que sentimos y hay que cambiar esa creencia o ese pensamiento limitante por pensamientos empoderantes. Y eso se trabaja y se construye día a día. Hola, soy Brenda Hernández Jaimes, host de Ellas. Muchas gracias por una vez más estar aquí para escuchar un nuevo episodio. Si eres nueva en Ellas, gracias por tomarte el tiempo en escuchar este episodio 51. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando impacto en sus comunidades y abriendo las puertas para la generación que viene. El propósito de ellas es para brindarte estas pláticas para que te inspiren, motiven, para que tú continúes en tu camino, ya sea en tu proyecto, negocio, carrera o en tu vida. Y para recordarte que no estás sola en este camino. Puedes seguir apoyándonos para, obviamente, escuchar estos episodios al suscribirte en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o donde sea que escuches audio. También nos puedes ayudar a crecer al dejar un review y te puedes suscribir a nuestro newsletter para que tú sepas cuándo estemos publicando un nuevo episodio. Para el episodio 51 tengo el honor de platicar con Isis Caruz Rivera. Isis es la creadora de Finanzas Color de Rosa, un espacio en el que a través de asesorías personalizadas, talleres y conferencias de valor, ayuda a mujeres y a emprendedoras a administrar su dinero para que tomen mejores decisiones que les permiten materializar todas sus metas financieras. Es licenciada en Economía por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, obtuvo una diplomatura en riesgos por el ITAM y una maestría en finanzas corporativas por la UNAM. Ha estado en el mundo financiero por más de 6 años, en posiciones en el área de riesgos en la empresa Crédito Real y como directora de la banca de empresas en Banco Sabadell. En materia de finanzas personales, ha impartido asesorías, talleres y conferencias desde el 2020. Demos la bienvenida a Isis. Hola, Isis. Hola, Bren. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todas las mujeres hermosas que te escuchan. Gracias, ¿no? Y el honor es todo mío porque en verdad, desde que tú me mandaste un mensaje para colaborar y estar aquí y obviamente darte el espacio para hablar de tu vida profesional y tus objetivos, siempre me quedo como, wow, es tú, como otras mujeres que he entrevistado que en verdad admiro mucho, quieran ser parte de este camino, me da mucha alegría y gusto porque podemos aún así crecer más lo que haces tú y darle el ejemplo a nuestras oyentes de que si ellas quieren mejorar sus finanzas personales o quieren crear un proyecto y luego que se haga en su propio negocio, es posible porque tú y como mis otras invitadas lo han podido lograr. Y gracias, muchas gracias. Pero primero, antes de todo, ya sabes, me encanta comenzar mis entrevistas con la misma pregunta de siempre, pero me encantan que cada una tiene una respuesta diferente. Entonces, Isis, platícame, sabiendo, ya dije en la introducción, los logros que has tenido, pero quiero saber quién es la mujer detrás de todo eso. ¿Quién es Isis? Híjole, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que yo me definiría, yo creo que Isis es una mujer soñadora, valiente, optimista, a veces que creo que va buscando su camino día a día
y que cree completamente en la solidaridad y en la sororidad de las mujeres. Soy una fiel creyente que entre mujeres podemos hacer cosas increíbles y que todo aquello que se dice que entre las mujeres nos ponemos el pie o que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, me encantaría que ese tipo de cosas quedaran por un lado, como tú hiciste mi presentación. Soy un amante de las finanzas personales y de viajar, entonces son dos cosas que se conjugaron perfectamente porque para viajar necesitaba finanzas sanas, necesitas dinero al fin y al cabo. Y nada, soy una persona que está tratando de llevar su mensaje cada vez a más y más mujeres y por eso me encanta colaborar en proyectos como el tuyo, para que justamente eso se logre y se amplifique mi mensaje. Entonces, en resumen, yo te diría que soy una mujer que le encanta apoyar la vida y la trayectoria profesional y financiera de otras mujeres. Perfecto, eso me encanta muchísimo y tengo mucha curiosidad, Isis. ¿Siempre has sido una mujer, una persona que ha encontrado su camino al día o fue algo que a través de los años aprendiste a manejar o siempre ha sido así? Fíjate que, digo, no sé si lo haces como referente, tu pregunta es referente a las finanzas específicamente o... Finanzas, tu carrera profesional y yo digo tú gustos personales en cuanto al viaje, que creo que se integra mucho con tus finanzas. Sí, fíjate que creo que a lo largo de mi vida he descubierto diferentes cosas, ¿no? Creo que de todo esto que te digo, lo primero que descubrí fue la parte de los viajes, porque cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de irme de intercambio a otro país y yo nunca había salido de mi país, ¿no? Yo tenía 20 años cuando me fui y era la primera vez que salía de México, entonces para mí fue una aventura y me encantó estar en otro país y me encantó conocer su cultura y conocer a su gente, pero más que quedar fascinada de otro continente, de otro país, quedé más fascinada de México, porque dije yo, realmente en México tenemos cosas increíbles y regresé a mi país y me volví como mucho más fan de promover las cosas que teníamos localmente y empecé como a viajar, estaba en la universidad todavía, empecé como a viajar más, tratar de conocer, soy de México, como ya algunas habrán escuchado, sí. Y por ejemplo en México hay 32 estados diferentes, ¿no? Entonces dije, tengo que conocer los 32 estados, ya pude hacerlo por fin. Entonces así surgió como el amor por los viajes y posteriormente empecé mi vida profesional en un área que la realidad es que sigo desempeñando y me gusta mucho, que es el área de riesgos. Sin embargo, yo sabía que había algo más, ¿no? O sea, que profesionalmente estaba bien, pero dije, yo realmente creo que hay algo más que a mí me llama, pero no sabía qué era. Y un día muy random, literalmente leyendo las noticias, eso alguna vez lo conté, descubrí que las finanzas personales eran lo que me gustaba, ¿no? Porque era mi sección favorita de un periódico muy famoso en México. Así descubrí que esa era mi pasión y de todas formas, no crean que dije, bueno, bingo, ya sé qué quiero hacer ya sé qué es lo que me encanta, me voy a dedicar completamente a eso. No, porque la realidad es que pasan muchas cosas. Las mujeres, las personas en general, al menos yo, pues siempre tienes como mucho miedo, ¿no? De iniciar algo nuevo, no sabes cómo tristemente a veces como que uno piensa no sabe cómo va a reaccionar la gente y demás, o sea, que yo ahora hablando de finanzas personales y la realidad es que lo dejé dormido por varios años hasta que un día dije, ok, quiero hacer algo que me gusta. Y dije, no tengo que buscar tanto, yo ya sé lo que me gusta. Y así fue justamente como surgió Finanzas Color de Rosa. Entonces, creo que al fin y al cabo uno yo voy decidiendo siempre como en el día a día, pero ya de unos años para acá como mucho más enfocada en, ok, yo estoy construyendo mi vida, pero la quiero enfocar y encaminar en las cosas que verdaderamente me gustan y en cosas que verdaderamente aporten valor. Y así es como he logrado justamente conjuntar la parte profesional, la parte de mi emprendimiento y la parte de mi vida, ¿no? De lo que me enriquece y me llena a mí. Oh, qué bonito. La verdad eso lo entiendo porque personalmente y profesionalmente lo estoy haciendo con mi trabajo de 9 a 5 y aquí con ellas y para poder dar valor a otras mujeres. Entonces, eso me da más curiosidad porque tú siempre estudiaste finanzas, pero siempre desde chiquita te interesó eso porque
quiero meterme a tu cerebro analítico, de números. Yo soy más, obviamente, creativa, no me gustan los números, pero he estado forzándome en que me gusten y que los entienda. Entonces, tú siempre has sido que entiendo, o sea, entiendo las finanzas, quiero ir aquí y quiero saber, obviamente, tus sueños, tus objetivos cuando tú decidiste estudiar esta carrera han cambiado. Quiero saber cómo han cambiado y cómo llegaste a esa decisión de estudiar finanzas. Claro, pues yo creo que lo sabía y no lo sabía. Cuando yo era niña y sí soñaba con ser escritora, entender lo que las personas que hablaban de cosas como financieras en la tele, o sea, quería entender eso y quería ser como en cierta parte como comunicóloga, ¿no? Quería comunicar cosas de cierta forma. Entonces yo cuando era niña, yo me acuerdo que veía a las personas en la tele y le decía, mamá, quiero entender lo que están diciendo estas personas de finanzas. Hoy creo que sigo sin entenderlo completamente porque el mundo de las finanzas es súper amplio y conforme fui creciendo y demás, en algún punto como que sí cambió un poco el rumbo, pero al final decidí estudiar economía, ¿no? Entonces sí, justamente una parte pues muy, muy, muy numérica, ¿no? Es como completamente de números. No me imagino haber estudiado otra cosa. La parte de la economía me encanta. Después, justamente cuando descubrí que lo que más me llamaba eran las finanzas personales, empecé a estudiar una maestría en finanzas, pero la realidad es que la maestría en finanzas no me enseñaron finanzas personales, ¿no? Me enseñaron finanzas corporativas, finanzas bursátiles y finanzas de mil y un formas, pero las finanzas personales nadie te las enseña. Y sí coincido en que uno puede tener la idea de que las finanzas son completamente números, pero ojo, hay algo muy importante y que me gustaría que las personas como supieran o analizaran que las finanzas personales realmente no solamente son números. Las finanzas personales tienen un componente, un 70 a un 80% más psicológico que va con nuestras emociones, lo que nosotros pensamos, sentimos al momento de comprar, de gastar y los pensamientos o creencias que tenemos acerca del dinero. El otro 20 o 30% ya es la parte de la administración y saberlo hacer bien, pero la realidad es que las finanzas personales pues son para todos, todos tenemos que estar ahí y se van construyendo con las decisiones que tomamos día a día y estas decisiones pues no siempre tienen que ser como completamente complicadas, ¿no? Creo que a veces eso es como ciertos estigmas. Sí, y es algo, las finanzas personales es como un tabú hablarlo con otras personas. Si se habla es entre familia, no se dice entre compañeros de trabajo, no se dice entre amigas. Claro, ¿cuánto ganas? O el dinero es como, uy, no, tú nunca puedes decir cuánto ganas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no normalizar hablar de dinero? Exacto. Entiendo perfecto. Y creo que tiene como, no quiero decir que recientemente, pero he estado notando esa diferencia que se ha quitado ese miedo y se habla más entre mujeres, pero todavía hay ese, no miedo, sino vergüenza por decir, ¿qué tal si yo estoy ganando menos que todas y me están viendo la cara? Y entonces es como de poder también quitar esa pena, esa vergüenza y empoderarnos en cuanto estamos ganando y luchar para crecer más económicamente. Y sí, entonces tú platicaste en el principio que tenías la idea de crear, de ayudar en cuanto a las finanzas personales, pero fue una idea que como dejaste a un lado por unos cuantos años. Quiero saber cuál fue la razón que te empujó a decir, ¿sabes qué es momento para yo comunicar lo que sé y ayudar a demás personas, específicamente a las mujeres en México, y saberlo, obviamente comunicar tus conocimientos y ayudarlas? ¿Qué fue eso que te empujó a hacerlo? La realidad es que tuve dos momentos, ¿no? Cuando la primera vez que yo digo, como el primer inicio de Finanzas Color de Rosa fue literal un día de hace aproximadamente 2 años, porque yo creo que fue por estas fechas, me desperté, estaba en mi cuarto y dije, ¿por qué no estoy haciendo algo que verdaderamente quiero hacer? ¿No? O sea, ¿por qué estoy solamente pasando mis días por pasarlos, ¿no? Como en banalidades y demás. Y fue justamente lo que decía hace rato. Dije, yo ya sé qué quiero hacer. Entonces
así como que sin pensarlo mucho, empecé a escribí como 2 o 3 artículos, se los enseñé a alguien, esa persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Son muy buenos, ¿por qué no los publicas, no? Y así de repente estaba yo googleando, buscando en YouTube, así, cómo hacer un blog, ¿no? Y así como casi para dummies. Entonces, lo arranqué así y así empezó la primera etapa de Finanzas Color de Rosa, con artículos y demás, pero la realidad es que yo no estaba como tan presente. Creé una página en Facebook, una página en Instagram, subía mis artículos y hasta ahí, ¿no? O sea, como que yo no tenía mayor interacción, nadie sabía quién era la persona que estaba detrás de esos artículos. Y ese fue como mi primer inicio en el 2019, justamente el 2-3 de febrero cumple 2 años. Y posteriormente, en el año pasado, cuando arrancó el tema de la pandemia, que yo creo que eso le movió a muchísimas personas, a mí incluida, como todas las fibras y todas las cosas que están pasando, ¿no? Y entonces te replanteas muchísimas cosas y yo estaba pasando por una situación no muy agradable en mi trabajo porque había decidido cambiarme a otra área, a otro puesto que a mí realmente no me gustaba y entonces como que me estaba costando mucho conciliar mi vida profesional y mi vida laboral. Y yo entendía que en ese momento no podía cambiar la parte laboral, ¿no? O sea, como que en ese momento dije, realmente era más yo la que se estaba como poniendo de que, esto no me gusta, porque realmente el trabajo no estaba mal, ¿no? O sea, el trabajo era bien. Y ahí fue cuando decidí, dije, bueno, ok, esto creo que por el momento no lo puedo cambiar. No digo que no lo vaya a cambiar nunca, pero en este momento siento que no lo puedo cambiar. Que sí puedo cambiar en mi vida para sentirme feliz, para sentirme a gusto, ¿no? O sea, ¿en qué Isis tiene que enfocar su energía para sentirse plena? Y fue cuando dije, tengo que enfocar mi energía en mi proyecto. Y fue cuando Finanzas Color de Rosa resurgió, empecé a aparecer en Instagram, a hacer historias, a subir posts, que se fue justamente el año pasado, como por ahí de abril, mayo. Y realmente fue cuando despegó Finanzas Color de Rosa. Empecé con el tema de las asesorías, el tema de los talleres, pero digo, para contestar tu pregunta, realmente fue por una necesidad interna de que dije yo, necesito hacer lo que me gusta, necesito hacer lo que me encanta y necesito darlo a conocer con las personas que estén dispuestas a escucharme. Sí, no, tocaste algo que creo que muchas personas estamos viviendo ahorita, ¿no? La pandemia nos hizo darnos cuenta qué es lo que en verdad nos llena, nos hace feliz y que la vida es muy frágil para estar infeliz y que es momento de por lo menos intentar ir por lo que nos llena, que nos hace felices. Y si entonces digamos, Finanzas de Color de Rosa tuvo como 2 nacimientos, tal vez nació y después renació, pero creo que siempre los proyectos evolucionan, ¿no? Eso es algo claro. Y después de que renació la segunda vez y que te metiste más, te mostraste a ti en cuanto a las personas que te estaban siguiendo, bueno, lo imagino que fue más fluido, fue más fácil, ¿no? ¿O hubo obstáculos en cuanto a plasmar tus ideas, en cuanto a los talleres, los webinars? ¿Hubo unos obstáculos ahí que te enfrentaste o fue muy fácil el camino? No, o sea, te mentiría si te digo fue completamente fácil, pero más que obstáculos externos, yo creo que en mi caso eran obstáculos internos, ¿no? O sea, como que de repente yo decía, ¿cómo le voy a empezar a hablar a mi celular, no? O sea, que la gente va a decir que estoy loca o yo me sentía rara, ¿no? Porque yo nunca había sido una persona que en mis redes sociales personales fuera de, ay, me estoy tomando videos, subía fotos, cosas así. De viajes y demás, pero no yo hablándole a la cámara. Entonces ese creo que fue como el principal reto, quitarme ese miedo de sí aparecer, sí empezar a hacer esas cosas que decía, ¿qué onda con esto? ¿No? Pero la realidad es que yo creo que todos tenemos miedo y en uno está en que ese miedo te paralice o que ese miedo te impulse y en mi caso yo decidí que me impulsara. Qué gusto. Y algo que me encanta de ti, que habíamos platicado anteriormente de esta grabación, que tú decidiste, ok, voy a comunicar, ayudar a mujeres con sus finanzas personales, pero
quiero tomar un curso para ser aún más profesional y crear más confianza y establecer esa confianza, porque lo que he notado mucho es que la gente brinda sus servicios, pero muestra no muestra evidencia para que el cliente o la persona confíe en ti. Y eso es lo que lo que me está gustando de ti, que eso es algo diferente en cuanto a lo que he visto en las redes sociales. Obviamente yo tengo una idea de cuál fue la razón, me lo habías platicado, pero quiero meterme más en ese pensamiento interno de tú sentirte más segura con lo que estabas brindando y poder construirlo con tus followers y tus clientes que ya tenían esa confianza por el contenido que estabas brindando, pero más para establecer que hay evidencia que sabes de esto y que lo estás tomando en serio. Sí. Claro, fíjate que yo creo que fueron realmente dos motivos. Uno, considero que el tema de las finanzas personales es un tema completamente importante, ¿no? Como te decía hace rato, las finanzas personales está en todos y está en nuestro día a día. Y ir y decirle a una persona qué hacer con su dinero o cómo lo tendría que manejar o hacia qué se tiene que encaminar o en qué invertir y ese tipo de cuestiones, pues eso para mí es algo serio, ¿no? Que no me gustaría o sea, como simplemente recibir consejos de cualquiera que no tenga como el expertise o las credenciales para hacer ese tipo de asesoramientos, ¿no? O de acompañamientos, porque al final las finanzas personales yo no le digo a las personas qué hacer, ¿no? Sino como que trato de simplemente encaminarlas y que ellas tomen las decisiones, ¿no? Porque pues al fin y al cabo son tus finanzas. Y por otro lado, obviamente también lo hice para mí. A mí el tema de estudiar es algo que me encanta. Creo que se nota de que, estudié esto y luego estudié otra cosa y luego estudié otra cosa. Y las credenciales son muy importantes para mí. Entonces yo me quería sentir ok, estoy hablando de finanzas, estoy hablando de inversiones, estoy tratando de hacer procesos también como de coaching, ¿no? Entonces dije, quiero prepararme, estudiar para poder hacer esos acompañamientos y que se refleje, que se vea el valor que yo le puedo aportar a la gente que confía en mí. Entonces básicamente lo hice por esas dos cuestiones. Y quiero hacer esta pregunta y creo que no va a ser así, pero ¿alguna vez en esos meses del año pasado sentiste síndrome del impostor? ¿O todos los días? ¿Todos los días? Sí. No, yo creo que sí, digo, igual, a lo mejor no todos los días, pero hay días que me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? O cuando algunas marcas me piden colaboraciones y demás, y a veces digo, no puede ser que esté colaborando con esta empresa o con esta marca o que me estén contactando para dar esta plática, ¿no? Y yo lo que quiero aclarar es que, digo, salvo una persona que jamás lo he sentido, la cual obviamente me sorprendería y qué padre, qué fregón por esa persona, pero yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos siempre. Pero lo mismo que decía hace rato, en nosotros está que eso nos detenga o que eso nos empuje y que nos la creamos y sigamos adelante. Me encanta. Y, ok, esto va muy mano a mano con finanzas personales y un proyecto. Obviamente, actualmente sigues elaborando. ¿Cuáles fueron los pasos para poder establecer finanzas de color de rosa, pero a la misma vez que tú no sacrificaras tanto las finanzas de tu día a día, ¿no? Como tu renta, comida, porque muchas personas piensan que un proyecto te puede llegar, sí, que ganes dinero, pero es tiempo, meses, años, y también tú poder establecer, ok, tengo que invertir dinero para que este proyecto crezca y algún día sea mi negocio side business y luego, pues, si es así, ya algo que tú te enfocas al tiempo completo. Platícame cuáles fueron los pasos de cuando se creó, luego el siguiente renacimiento de finanzas de color de rosa y cuándo decidiste monetizar el contenido que estabas brindando. Claro, yo creo que mi primer punto, que a lo mejor yo lo tenía un poquito más claro, pero para las personas que digan yo no lo tengo tan claro y también quiero comenzar, es identifiqué completamente mis habilidades y mis talentos, ¿no?
y dejé que esa identificación fuera más allá de lo que Isis hacía en su día a día, en su trabajo de oficina o en su trabajo godín, como decimos en México, ¿no? Sí. Porque a veces nos estancamos y decimos, si yo soy contadora, entonces solamente sé hacer la contabilidad, ¿no? Entonces yo digo, me fui más allá de, ok, tengo talento para escribir, considero que tengo talento para comunicar, tengo talento para hablar en público, ¿no? Y me gustan las finanzas personales, ¿no? Entonces como que eso fue mi primer paso, ¿no? Como que logré identificar bien de no solo las finanzas, sino de qué forma lo podía comunicar, ¿no? De, ok, lo puedo comunicar escribiendo, lo puedo comunicar también con videos. De ahí lo que yo hice, digo, en mi caso, pues obviamente es un proyecto completo en línea, pero de todas formas es algo que siempre se tiene que hacer. Hice un plan de acción / plan de inversión, ¿no? Que era lo que yo requería para poder lanzar el proyecto, ¿no? Obviamente, primero hay que buscar qué herramientas y equipo tenemos ya en casa. No queramos irnos como de, no, hasta que no tenga el mejor micrófono para hacer mi podcast o la mejor computadora o, ¿sabes? O el mejor celular para grabar mis videos de Instagram. Entonces, hice mi plan de acción con mi plan de inversión de cuánto necesitaba de dinero para lanzarlo, a lo mejor comprar el dominio, lo del correo electrónico, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Y para mantenerlo los primeros meses o el tiempo que yo decidiera en que lo iba a empezar a monetizar, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada proyecto es diferente, pero un proyecto como el que tú y yo estamos haciendo, pues es mucho de confianza. No puedes llegar al primer día a decir, aquí está el taller, páguenme para venir a aprender de finanzas personales, ¿no? La gente primero te tiene que conocer, ¿no? Antes de confiar. Claro. Entonces hice como esa parte de ese plan de inversión de que cuánto requiero para los siguientes meses antes de que yo pueda monetizar para seguirlo manteniendo sin que me merme a mí también en mis finanzas personales, ¿no? Una vez que supe cuál era mi plan de acción y cuál era mi plan de inversión y que en este caso yo decidí que todo iba a salir de mi dinero, o sea, como no iba a buscar como algún socio o algo, que eso también es algo que es completamente válido, que la gente puede considerar, ¿no? Si haces un plan de inversión, buscar de dónde vas a tener las fuentes de financiamiento, que obviamente puedes empezar con amigos, ¿no? Ya sabes, lo de Friends and Family y así. Una vez que lo determiné qué cantidad de dinero requería, pues empecé a ahorrar, ¿no? Ahorrar para arrancar mi negocio. Me puse como una meta que yo le llamo SMART, que es saber con detenimiento, con precisión qué es lo que quieres lograr, cuándo lo quieres lograr y por ende cuánto dinero necesitas para lograrlo y dónde vas a guardar ese dinero que vas a estar ahorrando o invirtiendo para lograrlo, ¿no? Una vez que lo hice así, decidí empezar y ojo, empezar en pequeño, que era lo que decía hace rato. No queramos empezar con el super equipo ni empezar con la mega producción o hasta que todo esté perfecto, porque puede que ese día que todo esté perfecto nunca llegue, ¿no? Y es mejor hacer algo a no hacer nada porque no iba a estar 100% bien o como tú lo querías o como tú lo querías ver. Digo, hoy en día creo que tenemos también muchas oportunidades de arrancar negocios completamente en línea, para los cuales requerimos mucho menos capital o aportación económica. Y pues nos podemos apoyar completamente en las redes sociales, ¿no? Y ya que como que arranqué y demás, que este consejo a mí me ha funcionado y creo que también a las personas que tengan como la idea de hacer su side business, además, desde el inicio, separar sus cuentas. Tu cuenta de tu trabajo actual o de por lo que percibas recursos es una cosa y la cuenta donde te va a empezar a caer el dinero de tu negocio, de tu emprendimiento, debe ser completamente otra. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos separarlo, nunca vamos a ver si nuestro negocio está haciendo negocio o no, porque no sabemos si nos está dejando o no nos está dejando dinero. Sí. Estos pasos que fueron, creo que 5 o 6, qué gusto que me los habías compartido, porque siempre se habla de comenzar un proyecto y todo, pero nunca se habla de los temas difíciles. ¿Cómo le hago, no? Exacto. Y es como y eso también lleva a finanzas personales porque dices, ok, estoy ganando tanto, pero tampoco puedo sacrificar mi vida para poder crear algo que me va a llenar, pero al final de cuentas me va a estresar si no puedo pagar mi renta o comer. Estrés financiero, claro. Sí. Es que creo que tocaste un tema súper importante, Bren, porque
creo que se ha anunciado tanto y lo vemos tanto en redes sociales de sí, lánzate a emprender y sigue tu pasión. Claro, o sea, yo te mentiría si digo yo no estoy siguiendo mi pasión, pero iniciar en alterno, ¿no? Con un side business, como tú decías, es una súper opción para empezar. O sea, no tiene que ser todo o nada. No solamente puedes ser trabajadora, empleada o solamente emprendedora. Por supuesto que se pueden combinar las dos y en el inter tú vas decidiendo si tu negocio alterno se puede convertir en tu principal fuente de negocio, ¿no? Pero no hay que tener el estigma de solamente puedes hacer una cosa y si no te estás dedicando completamente a tu emprendimiento y a seguir tus sueños, ya estás mal, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Y yo siempre, obviamente, Ellas es un podcast donde mostramos las vidas de varias mujeres latinas que los lograron y no te estamos diciendo copia y repite, sino hay diferentes opciones y depende en ti, tu vida individual, si puede quedar o no. Y obviamente para cada persona es diferente. Y me encanta que como tú lo puedes lograr, tal vez otra persona no le quede, pero tal vez otra persona sí. Y Isis, platícame cuando ya decidiste poder monetizar y que esa inversión que tú habías hecho al principio regresara, ¿cómo pudiste crear estos talleres y comunicarlo de una manera que continuaba creando confianza entre las personas que te estaban siguiendo y decir que digan, ah, claro que sí, está brindando talleres, webinars? ¿Cuál fue ese reto de cómo seguir que esa confianza no se desapareciera y que siguiera creciendo? Fíjate que yo creo que yo me enfoqué mucho en conocer los intereses de las personas que me seguían, ¿no? O sea, como que no lancé solamente algo por lanzarlo, sino que primero me interesé genuinamente en ellos, ¿no? En ver qué les movía, empecé a hacer algunas como secciones de confesiones financieras y ahí como veía lo que le movía a la gente, lo que le preocupaba, los temas de finanzas que más les interesaba. Y una vez que yo tuve como esa información, dije, ok, entonces creo que a la gente le interesa esto porque le preocupa esto o porque tiene este problema que quiere resolver y dije, y yo puedo ayudarles a resolverlo, ¿no? Entonces así fue como fui encaminando los talleres, ¿no? Y armé justamente, dije, hay gente que dice, es que yo, Isis, no sé, me llega el dinero y no sé en qué se me va y no sé cómo hacer un presupuesto, o sea, como de, estoy bloqueada, ¿no? Porque realmente las finanzas no son difíciles. El tema es que a veces nosotros pues lo queremos ver difícil porque no queremos como entenderlo, ¿no? Y entonces dije, ok, bueno, creo que las personas están necesitando un programa de finanzas personales desde cero, ¿no? De cómo, desde me llega mi dinero, qué hago con él y también adentrándonos en la parte que a mí me gusta mucho de, que era lo que platicamos al principio, de también desde el, bueno, pero ok, no sabes qué hacer el dinero, pero ¿por qué ir más allá, no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu pensamiento, tu percepción o tu emoción sobre el dinero? Que todos tenemos emociones de eso, aunque a veces no nos demos cuenta. Entonces, así fui identificando. Luego me di cuenta, por ejemplo, que a la gente le llamaba muchísimo el tema de las inversiones y ese creo que es como mi principal taller, el que siempre que se vende más rápido cuando hablo sobre de inversiones, porque a la gente le interesa mucho y la realidad es que en países como en México y de América Latina hay mucho desconocimiento y miedo cuando hablamos de inversiones, ¿no? Por todo el tema de las instituciones y demás. Entonces, pero básicamente fue eso. Yo me dediqué primero a conocer a la gente que me seguía, que me compartía, que se atrevía a contarme sus historias, lo cual es algo que agradezco muchísimo porque eso me hizo justamente poder crear cosas que a ellos realmente les sirvieran y les beneficiaran y creara un valor verdadero en sus finanzas personales y las de su familia. Wow, me encanta. Y si es que ahora saber, ¿tú tienes pensamientos todavía negativos sobre las finanzas y las finanzas personales que tal vez por el momento estás trabajando para dejarlo a un lado y tener pensamientos que te beneficien a ti, que te impulsan y no te jalan? Sí, pensamientos empoderantes, ¿no? Sí. Fíjate que en cuanto a las finanzas personales como tal, no siempre he sido como
muy ordenada, como que siempre encaminaba las finanzas a qué te motiva, ¿no? Y en un inicio era, me motiva a viajar. Entonces, pues prefiero ahorrar en vez de gastármelo en esto, en gastármelo en ropa o en saliditas para poder cumplir mis objetivos, ¿no? Siempre como que fui muy estructurada para cumplir objetivos, que es lo que yo le recomiendo a la gente, ¿no? Sí. Encuentre qué es lo que quieres lograr y te va a costar mucho menos trabajo guardar tu dinero porque vas a estar motivada. Pero entonces, en el tema de las finanzas, consideraría que no. En donde sí, yo los descubrí hace tiempo y obviamente son cosas que empecé a trabajar y que se siguen trabajando porque uno no sana las cosas de la noche a la mañana o de que dices, ya lo sané, entonces ya nunca más se me va a aparecer. No, esas cosas de repente vuelven, ¿no? Sí. Y yo esto ya lo había compartido en alguna ocasión, pero yo crecí en una familia con muchas dificultades económicas, ¿no? Mi papá era una persona que decía que el dinero no crecía en los árboles, que era muy difícil ganar dinero, ¿no? Y como todo este tipo de pensamientos como limitantes sobre que era muy, muy, muy difícil tener dinero, ¿no? Y cuando yo salgo a la vida laboral y me enfrento por primera vez y me pagan y luego logré ascender y irme a otro trabajo y demás, yo dije entre mí, pues es que no es tan difícil ganar dinero, ¿no? Digo, en ese punto, sí, pues no lo creaba yo, pero era a través de una empresa. Pero dije, no es tan difícil ganar dinero. Entonces yo decía, ¿por qué? Y me empecé a cuestionar, ¿no? ¿Por qué mi papá decía eso, no? Y cosas que seguían resonando en mí. Sí. Pero ojo, yo creía algo diferente a mi papá, pero a mi manera yo estaba recreando una creencia limitante que como en el fondo yo traía lo de mi papá, yo acumulaba el dinero, ¿no? Entonces como que decía, tengo que ahorrar, y luego de repente empecé a perder como esa parte de los propósitos, para qué estaba ahorrando. Y ahí fue donde caí y dije, pues a mi manera estoy replicando una cierta creencia limitante que es la acumulación, porque a lo mejor yo en el fondo tengo miedo de que de repente ya no voy a tener dinero, sí. ¿Qué va a pasar? Y obviamente ahí fue cuando empecé a trabajar en sanar esa relación. Y justamente, que es lo que yo trato de impulsar y ayudar a las personas, hay que detectar lo que sentimos y hay que cambiar esa creencia o ese pensamiento limitante por pensamientos empoderantes. Y eso se trabaja y se construye día a día. Ay, me encanta, Isis. Sí, es cierto. Muchos de los pensamientos limitantes que tenemos son de nuestra familia, de nuestros padres. No son nuestros. Sí. No son nuestros. No, y no hay que adueñarnos de lo que no es nuestro. Y toma bastante tiempo y trabajo para convertirlos en pensamientos de empoderamiento. Y sí, muchas gracias por compartir esto, porque la gente últimamente quiere mostrar el lado positivo, que sí es bueno, lo de éxito positivo y todo, pero tras eso es, como habíamos platicado, pensamientos limitantes, mucho trabajo que te cuesta, que no todo es color de rosa. Y ahora esto me da mi siguiente pregunta. Sí, la vida no es de color de rosa, pero también no hay que caer en ese pensamiento limitante. Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué escogiste el nombre color de rosa? Y lo estás tratando de crear sí, empoderamiento, pero de una manera que sea... que se apega a la realidad de cada uno y de tener en cuenta que va a ser difícil el camino, pero va a haber varios momentos de empoderamiento que vas a poder dejar al lado esos pensamientos limitantes en cuanto a tus finanzas personales. Fíjate que cuando yo escogí el nombre, no es algo que yo haya planeado ni que hice mi lluvia de ideas. Pero de repente estaba creando en mi blog con la ayuda de YouTube y demás, y de repente, vas a comprar un dominio. ¿Cuál va a ser el nombre de tu dominio? Y yo, no lo había pensado. Así como que quiero subir mis artículos, pero no sé cómo se va a llamar, ¿no? Sí. Y entonces ahí fue como mi cerebro 5 minutos de que, ok, bueno, ¿cómo lo enfocas? Esto va a ser completamente para mujeres porque a ti te encanta la parte de Gear Power y empoderamiento femenino. Y entonces como que empecé a jugar, como dije, bueno, el rosa... y no lo quise enfocar como de rosa, de género, mujer, sino que jugué más con las palabras de color de rosa. En México, cuando decimos que algo es color de rosa, tú lo sabes, es que algo está bonito, algo está padre, ¿no? Y dije, y tratar de cambiar como el estigma de las finanzas, porque yo creo que si alguien piensa en qué color
calificarías las finanzas, dirían rojas, negras, grises, ¿no? Como algo, un Sí. color completamente pues más oscuro o demás. Entonces como que jugué con eso de que color de rosa para referirme que podías tener finanzas que estuvieran bonitas, rosa por la parte obviamente también de las mujeres y rosa porque también así a veces se llama a ciertas cosas que son específicas de las mujeres, los impuestos rosas o cosas así. Entonces como que dije, creo que tiene varias vertientes el nombre. Me encanta, sí, y me encanta siempre preguntar el razonamiento, la historia detrás de un nombre, porque habla mucho de en cuanto a la misión que está dando uno, los valores y el trabajo hacia el futuro. Entonces quiero, Isis, hemos visto que, y yo soy como un ejemplo, los proyectos con las invitadas que he tenido, sus negocios han evolucionado, han tenido, me gusta decirte esta palabra como un facelift. Entonces, Isis, obviamente, Finanzas de Color de Rosa tiene 2 años, que felicidades, en cuanto este episodio esté al aire, va a tener 2 años. Yay. Entonces, quiero saber, obviamente, la vida cambia, acción, o sea, todo puede cambiar, eso nos dimos cuenta en 2020, pero quiero saber en ti, en cuánto, ¿dónde ves Finanzas de Color de Rosa en los siguientes 3 a 5 años? ¿Qué más acciones que están brindando valor hacia las mujeres quieres brindarles y cómo tienes planeado para llevar a eso? Ya sé que es una pregunta que dices, wow, es mucho, Oh. pero quiero saber, yo sé que se va a poder, o sea, puede cambiar, pero ahorita, ¿cuáles son esas acciones que tienes pensado para que crezca? Claro, yo como veo a Finanzas Color de Rosa, lo veo como una comunidad mucho más sólida en el futuro cercano de mujeres verdaderamente comprometidas, dispuestas y decididas a manejar su dinero, empoderadas financieramente. Mi sueño es ver a las mujeres de México y de los países de Latinoamérica en general empoderadas completamente con su dinero e independientes, porque yo creo que la independencia financiera hoy en día para las mujeres es súper importante y es algo que nos puede cambiar la vida completamente, ¿no? Si una mujer se siente libre y empoderada financieramente. Entonces, veo Finanzas Color de Rosa completamente enfocado en eso, en construir una comunidad más sólida de cada vez más mujeres que se ayuden entre ellas, que no solamente sea yo la que está guiando, sino como que ya que haya convivencia e interacción entre ellas. Estoy como empezando a hacer grupos privados en Facebook justamente para lograr esa cohesión y esa interacción entre las mujeres. Y en un futuro, que no sé si eso puede ser en 3 o 5 años, pero yo veo a Finanzas Color de Rosa con un tema también ya más social y con una fundación para ayudar a que las mujeres pongan sus emprendimientos y puedan justamente empezar a crear fuentes de ingresos que las hagan sentir seguras a ellas, a sus familias y que se pueda expandir en ciertas comunidades. Sí. Y esto me recuerda a la plática que tuvimos antes de esta grabación, que lo mencionaste ahorita, que las mujeres se sienten libres. Y México es uno de los países con más feminicidios. No sé si ha cambiado, pero cuando yo vivía en el Estado de México, el Estado de México era el estado número 1 con feminicidios. Siempre, todos los días se ve que una mujer ya desaparezca o sea asesinada. Y yo siento que las finanzas personales es una herramienta llena de poder para que una mujer se sienta libre y poder dejar esa relación que la puede llegar a que la maten. Entonces, y si habíamos platicado de eso en nuestra llamada el año pasado, entonces quiero meterme más ahí. Yo sé por qué, pero quiero saber más tus razones y por qué es muy importante tener control de tus finanzas para que cuando tú te sientas empoderada y
veas la posibilidad de salir de esa relación destructiva que te puede quitar tu vida. Claro, la verdad es que lo que tocas es un tema súper importante. La situación en México no creo que haya cambiado nada a como tú la comentas y como tú la recuerdas. Sí, México es un país con muchos feminicidios y lo peor de las cosas es que esos feminicidios se dan en casa, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de ellos se dan de la pareja, del novio, del esposo y demás. Por supuesto, sería muy color de rosa decir que si una mujer es independiente financieramente, ya completamente dice va y demás, porque a veces hay muchos factores que nosotros no podemos entender o no sabemos de por qué una mujer permanece en esa relación o sigue en esa casa. El miedo, por supuesto que debe ser uno de ellos, pero el tema del dinero y el tema económico también es uno de ellos, ¿no? Hay muchas mujeres que no se atreven a salir de esa relación tóxica o esa relación de violencia o a cortarla justamente porque consideran que no serían capaces de generar su propio dinero o de poder mantener a sus hijos y ya hay hijos de por medio, que es cuando todavía es más delicado, ¿no? Sí. Entonces, justamente parte de mi misión, que es porque a mí el tema, como te dije, de las mujeres y de la violencia económica y demás es algo que me mueve muchísimo, es tratar de darle a las mujeres las herramientas para que empiecen a generar su dinero, a manejar su dinero una vez que lo empiecen a generar y que de esa forma, si ellas lo deciden porque están en una situación vulnerable, puedan justamente cortar esas situaciones de violencia que tristemente se viven, y no solo en México, ¿no? Sí, en todo el mundo. Todo el mundo. Sí, me acuerdo que tuvimos una plática, eso se puede decir diferente, pero con la pandemia la violencia ya se ha podido esconder porque todos estamos en casa, entonces ha sido más difícil. Y yo siento que a través de las redes sociales se puede encontrar esa esperanza de aprender y poco a poco tomar control de tus finanzas. Y obviamente sí, o sea, no solo son las finanzas, sino también hay otros factores de las cuales se quedan en esas relaciones tóxicas y de violencia. Pero, Isis, en tus talleres, platícame si tenemos oyentes que tal vez están pasando por eso o quieren tomar, no están en esa situación, pero quieren tomar control de sus finanzas. ¿Qué pueden esperar en tu taller? Platícame, llévanos por paso, porque yo siento que desde el momento que tú dices, ok, hay que dejar al lado esos pensamientos limitantes que nos están pues dejando peor en cuanto a nuestras finanzas personales, ¿qué pueden esperar de esos talleres y cómo creas y continúas esa confianza con ellas para que se sientan empoderadas a seguir adelante? Claro, tengo diferentes talleres, por ejemplo, si es para mujeres que dicen, pues a mí me gustaría empezar a generar ingresos por mi cuenta, ¿no? Entonces, en ese caso, tengo un taller que es justamente de finanzas para emprendedoras, ¿no? Que no solamente es cómo administrar tu negocio, ¿no? Sino partimos desde cuando tienes la idea, tus habilidades, lo que te apasiona, cómo lo puedes empezar a estructurar en un modelo de negocio para que tú puedas salir al mundo o a tu localidad o a tu colonia y decir, ok, yo voy a empezar a generar o a vender esto, y posteriormente te voy dando las herramientas y los pasos para que una vez que vayas creando ingresos de ese emprendimiento, los sepas administrar adecuadamente, enfocados obviamente en cubrir tus necesidades personales, ¿no? Porque al fin y al cabo un emprendimiento pues es para generar dinero para nosotros, pero sin que estés perjudicando a tu negocio y que este pueda seguir creciendo y seguir su camino, ¿no? Es en el tema de alguien que quisiera empezar a emprender o está empezando a emprender y no sabe bien cómo iniciar o cómo manejar los números. Por otro lado, también tengo el taller de finanzas personales o finanzas para el alma, me gusta llamarle, y ahí ya va más enfocado en, yo soy una persona que ya está trabajando o que a lo mejor no trabajo, pero mi esposo me da cierto dinero para que lo administre, entonces para administrarlo adecuadamente con base en tus necesidades, pero con base también en tus metas financieras, ¿no? Y ahí también te voy llevando de la mano desde las creencias limitantes, pasamos por el presupuesto, pasamos por la parte de ahorro, pasamos por la parte de cómo usar las herramientas financieras como
las tarjetas de crédito, pasamos la parte de que hay que empezar a prepararnos para nuestro futuro, deudas en caso de que existan y demás. Y también tengo talleres que me encantan de inversiones, ¿no? Que es para cuando ya las personas dicen, ok, yo ya estoy generando ciertos excedentes, tengo el hábito del ahorro, pero no sé qué hacer con mi dinero, ¿no? Y ¿cómo le hago para que mi dinero no esté perdiendo el valor porque nada más lo tengo debajo de mi colchón o en mi alcancía o en mi cuenta de banco? Entonces, ahí los llevo de la mano para que entiendan desde los conceptos básicos al momento que pensamos a invertir, cómo pueden elegir cuáles son los mejores métodos, herramientas, instrumentos de inversión, y pasando ya obviamente también por plataformas y diferentes tipos de instrumentos financieros. Ay, wow, muchas gracias. Y ya sé, bueno, Ellas es un podcast que no solo hablamos con mujeres latinas de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Y mi pregunta es, ¿qué tal si nuestros oyentes se encuentran en Estados Unidos? Claro, es muy diferente a México, a Estados Unidos y Venezuela, Colombia, lo que sea. Pero, digamos, si están interesadas y se encuentran en California, ¿pueden tomar este curso, este taller y poder implementarlo diferente? Digamos que el de finanzas personales y el de finanzas para emprendedores, sí, completamente, ¿no? Okay. Este es más tema de administración, creencias y demás. El que sí no podría estar enfocado justamente es el de inversiones, porque aquí sí está muy tropicalizado a inversiones que tenemos en México. Ok, perfecto. Y Cis, ahora quiero meterme más a... Y lo mencionamos, lo platicamos al principio de esta plática, pero quiero saber ahorita, 2021, ¿cuál es tu definición de éxito? Y tomando en cuenta la pandemia, tomando en cuenta que no te sentías satisfecha en cuanto a tu trabajo laboral, y ahora tomando en cuenta que ya Finanzas de Color de Rosa no solo es un proyecto, pero sí ya es un negocio que te llena a ti y que está guiando a las mujeres en México y en Latinoamérica a un mejor futuro. Entonces, platícame ahorita cuál es tu definición de éxito personalmente y profesionalmente, tomando en cuenta con Finanzas de Color de Rosa. Claro. Personalmente, para mí el éxito es estar feliz con lo que tienes, es estar agradecida con lo que tienes y lo que estás construyendo, e irte a dormir con la tranquilidad de que hiciste lo mejor que podías hacer. Para mí eso es el éxito, estar como tranquila, estar en paz y feliz. En cuanto a profesional de finanzas color de rosa, desde el momento en que yo recibo un mensaje, que alguien que me dice que gracias a lo que escuchó empezó a ahorrar o que cambió su percepción del dinero, aunque solo logre impactar la vida de una persona, para mí eso es el éxito. Perfecto. Y eso, esa respuesta me brinda a la siguiente. Cuando estás haciendo estos talleres, tú obviamente estás enseñándole a las mujeres, pero ¿qué lecciones has tomado de ellas? Porque esa retroalimentación, ese aprendizaje, esa comunidad que tú brindas y ellas también te brindan, ¿has tenido lecciones con ellas y cómo te han cambiado tu vida y tu percepción en cuanto a tus finanzas y cómo ves la vida a tu día a día? Completamente. Yo siempre digo que en teoría yo voy a enseñarles, pero ellas me enseñan muchísimo. He logrado ver cómo realmente cada cabeza es un mundo, cada persona tiene diferentes pensamientos. Creo que me ha ayudado mucho a enriquecer que yo tenía como, estas cosas son las que he detectado, que la gente tiene miedo de esto. Y de repente alguien me platica su historia, me platica lo que le ha pasado y las decisiones que ha tomado y me ayuda a mí como a ampliar completamente mi panorama. Y entonces digo, ok, no solo me tengo que enfocar en esto, también me puedo enfocar en esto para ayudar a más y más personas. Entonces, que ellas me cuenten sus experiencias, sus emociones, lo que les ha pasado y lo que les ha funcionado, a mí me ayuda a enriquecer completamente siempre las futuras versiones de los siguientes talleres, porque cada vez me voy enfrentando con nuevas experiencias. Me encanta eso que tú sigues creciendo y mejorando y no te quedes estancada en un solo lugar y que sigas aprendiendo de ellas. Eso me gusta muchísimo. Y sí, aunque este episodio esté en febrero y
yo sé que las finanzas se hablan todo el año, pero siempre es como en enero siempre se habla, ¿no? Porque todos tienen, quiero hacer mis metas para el nuevo año. Claro. Pero con esta nueva realidad que estamos viviendo, yo siento que esas acciones han evolucionado, han cambiado. Platícame, si alguien quiere tomar ahorita control de sus finanzas personales para este año, ¿qué pasos tienen que hacer que no sacrifiquen su vida de sus necesidades personales, pero que las lleguen a empoderarse? Yo sé que tomando un taller como el tuyo es una acción, pero ¿qué tal si pasos pequeños y pasos más a grande en cuanto a inversión? Platícame cuáles Claro. podrían ser. Yo creo que el primer paso siempre es hacer conciencia. Ese es nuestro Ujú, punto de partida y es hacer conciencia en dónde estamos parados, ¿no? Porque ujú, a veces ni siquiera queremos ver cuál es nuestra situación actual porque creemos que si no pensamos en algo, no está sucediendo, ¿no? Y en sí. eso me refiero a cuál es nuestra situación económica, estamos generando excedentes, estamos ahorrando, no estamos ahorrando, estamos metidos en deudas o no. Como ser Ujú, conciencia de eso y ser conciencia también de en qué estamos enfocando nuestro dinero, ujú, ¿no? En lo que nosotros estemos gastando o enfocando nuestro dinero, ahí está nuestra energía, ¿no? O sí. sea, a eso es a lo que nosotros le damos prioridad. Una vez que nosotros logramos hacer esta parte de la conciencia y identificamos perfectamente como que cuál es nuestra situación, yo siempre voy a recomendar que nuestro segundo punto de partida tiene que ser hacer un presupuesto, ¿no? De Ujú, los ingresos que tenemos. A veces eso después es fácil, ¿no? Decimos, sí, perfecto, sé cuánto gano, pero no sabemos en qué gastamos. Y justamente un presupuesto nos permite seguirle la pista a nuestro dinero y dirigir nuestro dinero a como nosotros lo queremos enfocar realmente. Y por sí. supuesto que con eso nos lleva a poder tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Si nosotros conocemos cómo están nuestros números, tenemos completa capacidad de decidir qué es mejor y qué cosas podemos permitirnos en este momento y qué cosas posiblemente no. Eh, Considero que es crucial y si se están empezando como a encaminar en la parte de las finanzas personales, que terminen también un porcentaje de ahorro. Eso es una de las decisiones más importantes que nosotros debemos de tomar y no pensar solamente en, bueno, voy a ahorrar lo que me sobre. Si nosotros vamos a ahorrar lo que nos sobra, posiblemente nunca nos va a sobrar nada, ¿no? Sí. Entonces, es una decisión que nosotros tenemos que tomar con conciencia. Y una cosa importante es que al momento en que ustedes están ahorrando, porque hay mucha gente que le cuesta trabajo, porque se ahorran, piensan en todo lo que no se están pudiendo comprar o todo lo que están sacrificando. Entonces, no hay que pensar en los sacrificios que estamos haciendo, sino pensar en aquello que queremos lograr, ¿no? O sea, que era lo que te decía, ahorrar con propósito. Sí. Y lo mejor es hacer la retrospectiva de las decisiones que estás tomando hoy te llevan a la vida que tú quieres tener en un futuro. Entonces creo que eso nos puede ayudar a nosotros como a darnos mayor enfoque. Es muy Los, importante. sí. Y sí, hablaste de unos pasos muy importantes que creo que nuestros oyentes van a tomar y poder correr con ellos y sentirse más seguras de sus finanzas. Yo sé que lo voy a hacer porque no sé si has notado, pero he estado tomando notas en este Sí, episodio que me encanta y has dado tantas acciones, palabras que que me están dejando a mí pensar y poder como analizar mis propias finanzas. Y sí, quiero seguir con esta plática, pero yo sé que eres una mujer muy ocupada, pero antes de eso, el día de ayer, antes de esta grabación, tuviste tu taller para este mes de enero. Platícame cómo estuvo, cómo fue, momentos que te reforzaron tu decisión y decir, estoy en el camino correcto y me veo aquí por el momento y en los siguientes años. Platícame cómo fue. ay, claro. La verdad es que estuvo increíble, fue un grupo padrísimo. Creo que se logró crear una energía Ujú, completamente padre de apoyo, justamente como empoderante y demás. Y cada que yo iba explicando y que alguien preguntaba o decía, oye, y si entonces esto es así o y demás,
ese tipo de cosas son como que las que y yo poderles dar una respuesta desde mi experiencia o desde lo que sé y lo que he estudiado, eso para mí es como que digo, sí, completamente, ¿no? Vale la pena. Y al final escuchar como sus comentarios de Isis, gracias, me cambiaste la perspectiva que tenía de invertir. Yo tenía mucho miedo, creía que era completamente conservadora y ahora me voy a atrever a hacer inversiones más arriesgadas porque ya tengo las herramientas, ya tengo el conocimiento. Ese tipo de cosas son por las que yo digo, claro que vale la pena. O sea, ya es una persona que no solamente va a estar ahorrando, va a estar invirtiendo y es muy seguro, muy probable que el momento que empieces a invertir vas a lograr tus metas financieras y las vas a lograr en un tiempo más corto, perdón. Sí. Ok, y ya sé que había dicho que en las últimas preguntas, pero esta va a ser una de las últimas preguntas, porque lo has estado mencionando mucho, inversiones. Ya sé que para nuestros oyentes en Estados Unidos puede ser diferente, pero quiero meterme más en cuanto a las inversiones en México. Para nuestros oyentes que viven ahí, que radican ahí, ¿qué pasos pueden tomar ahorita para que sea una inversión que están en un momento de ser conservadora, que tienen tal vez miedo, que no, porque no saben, ¿no? Porque sí da miedo de que, pues, ¿cómo voy a invertir a esto? Y no sé, shalala, shalala. Entonces, ¿cómo pueden, qué mente tienen que tener para seguir inversionando en una forma arriesgada, pero de una manera inteligente? Fíjate que yo creo que sí hay que conocerse mucho, mucho. O sea, tú hablabas de alguien que cree que tiene perfil conservador. Para empezar, hay que estar seguros de qué tipo de perfil tenemos. Hay muchísimas opciones de inversión, pero la realidad, y eso es algo muy importante también, no todas las inversiones son para todos, ¿no? Si una inversión, yo siempre digo, no te deja dormir tranquilo por la noche, no es para ti, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esto, pero yo también digo, si algo te está empezando a llamar la atención, si te está empezando a interesar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que han sonado mucho las criptomonedas o los ETF o X instrumento que te quieras, que te puedas imaginar, ¿no? Si yo digo, hay que seguir documentándonos, investigando. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros invirtamos, tenemos que saber, entender en qué estamos invirtiendo. Un error muy frecuente es que ni siquiera sabemos en qué estamos invirtiendo y por lo tanto no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y ahí es donde vienen las malas experiencias y demás, ¿no? Y ya luego muchísima gente queda como con miedo a invertir. Entonces, sí es muy importante que nos sigamos siempre, siempre documentando de las inversiones en las que nosotros queremos entrar, ¿no? No solamente es entrar por entrar. Y cuando tú sientas que ya tienes cierta seguridad, yo siempre digo, pues empieza con poquito dinero, ¿no? No tienes que empezar con los miles y miles de dólares o de pesos o cualquiera que sea tu moneda, ¿no? Puedes empezar con el límite que te permitan, con el mínimo que te permitan en la plataforma y conforme tú vayas viendo cómo va evolucionando y cómo te va generando rendimientos o cómo va incrementando su valor, dependiendo el tipo de inversión que sea, nosotros nos vamos a sentir más seguros para poder continuar. Perfecto. Wow. Isis, en verdad agradecida porque nos has brindado muchas cosas que creo que pueden tener nuestras oyentes confianza en poder tomar control de su dinero, comenzar con pasos pequeños o ir corriendo hacia pues una vida más llena en cuanto a sus finanzas personales. Y para cerrar esta plática, Isis, quiero saber, ya sabiendo todo lo que has vivido en tu vida profesional, con tu proyecto, que ya estás generando algo y también creando impacto en las vidas de tus followers y tus clientes, quiero saber, si tuvieras el poder de viajar a través del tiempo, ¿qué le dirías a pequeña Isis, sabiendo que ya lo que has vivido y has pasado? Híjole, creo que le diría, a lo mejor no vas a ser una escritora profesional, a lo mejor no vas a entender completamente a las personas que salen en la tele hablándoles finanzas y a lo mejor no vas a ser una comunicóloga que sale en la tele, pero al final y al cabo, lo que tú vas a hacer en el futuro es justamente eso. Entonces, creo que le diría, sigue adelante, sigue tus sueños y todo lo que tú creas que es posible, lo vas a poder lograr. Perfecto. Y Isis, quiero darte a ti un pensamiento de empoderamiento porque yo siento que
es posible que seas una escritora en cuanto implementando lo que tú sabes en cuanto a finanzas y a plasmarlo en un libro y comunicarlo a través de la tele, porque yo veo eso, yo creo que es posible, creo en ti y espero que suceda y puede suceder en menos de 5 años. Entonces, Isis, hay que comenzar con ese pensamiento no limitante, porque yo creo que para ti es posible, en verdad. Y Isis, para nuestros oyentes que quieren seguirte para aprender más, obviamente creo que tienen más curiosidad y quieren saber más y poder controlar sus finanzas personales. ¿Dónde te pueden seguir? Si tienen preguntas, ¿dónde pueden encontrar estos talleres que brindas? Claro, estoy muy activa en Instagram generalmente, pero también estoy en TikTok y en Facebook, en todas como Finanzas Color de Rosa. Y mi mail también para si quieren como alguna pregunta más directa y demás es isiscaruz@finanzascolorderosa.net. Perfecto. Y todo esto va a estar en el video, si están viendo por YouTube, en los show notes, en nuestra página web. Entonces, Isis, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, por contarnos tu vida y en verdad estoy muy agradecida de que has sido muy abierta en cuanto a tus conocimientos y la realidad, ¿no? De esos pensamientos limitantes y la realidad para crear y manejar un proyecto, porque no todo es color de rosa, pero puede ser posible. Y hay que continuar esta conversación. Nos puedes seguir en Instagram a Ellas The Podcast, es ELLAS The Podcast. También tenemos nuestra página web, ya está en vivo, a www.ellas-media, es ELLAS-media.com. Si quieres ser una invitada aquí, puedes mandar un correo a hello, que es HELLO @ellas-media.com. Estamos también en TikTok como Ellas The Podcast, LinkedIn como Ellas Podcast y puedes escuchar una nueva conversación en 2 semanas. Espero que con esta plática con Isis has podido tener motivación, sentir empoderamiento, que tienes control en cuanto a tus finanzas y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Isis, y nos vemos en 2 semanas. Adiós. Bye.